Buenos días, hermanos. Hoy quiero que meditemos el libro de Proverbios, capítulo 1. Primero vamos a ver el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y el versículo 15 también dice, Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Aquí el versículo 10 dice, no consientas. Es decir, no vayas con los pecadores. Estos versículos nos están diciendo que no permitamos las tentaciones y que tengamos la sabiduría para evitar el pecado. Nosotros, claro que sabemos que debemos evitar y discernir el mal, pero en realidad a menudo tropezamos en el pecado, caemos en las tentaciones del pecado. Y nuestros corazones y nuestros pensamientos se dejan influir muy fácilmente por las cosas de este mundo. Así que para nosotros es muy necesario la sabiduría para discernir el bien y el mal en todas las cosas. Pensemos una cosa, un acontecimiento en la Biblia. En el Edén, ¿qué pasó? Adán y Eva fueron tentados por Satanás y cayeron, ¿no? Como bien sabemos, Satanás despertó la curiosidad de Eva y la engañó con dulces palabras. Y al final, Adán y Eva rompieron el mandato de Dios. Y por sus pecados, por sus desobediencias, Adán y Eva fueron expulsados de Edén. Aquí pensemos, hermanos, si Adán y Eva hubieran conocido la verdad de la serpiente que los engañó a comer del fruto prohibido, y si hubieran conocido las consecuencias de sus actos, ¿habrían escuchado seguido las palabras de la serpiente? No lo habrían hecho, ¿verdad? Ante la tentación de la serpiente, ellos deberían haber recordado la palabra de Dios, pero no lo hicieron. Pues, ¿qué tal nosotros? De hecho, mientras vivimos en este mundo, es imposible estar completamente libres de las tentaciones del pecado. Por lo tanto, para nuestra vida santa, digna de los cristianos salvos, debemos tener la sabiduría para discernir el bien y el mal con la palabra de Dios. En lugar de arrepentirnos después de haber cometido un error, un pecado, debemos pensar cuidadosamente cómo evitar las tentaciones del pecado y cómo actuar frente a las tentaciones. Así que el versículo de hoy dice, no andes con los pecadores, aparta tu pie de sus caminos. En este mundo lleno de mentiras y engañosos necesitamos la sabiduría dada por Dios para discernir qué es el mal y qué nos tienta a caer. Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades y siempre intenta tentarnos, engañarnos para tropezarnos. Nosotros tenemos que ser conscientes de este hecho y debemos estar alerta, vigilantes y despiertos. Nuestro Señor Jesús reconoció y venció las tentaciones de Satanás. Pues cuando Jesús enfrentó las tentaciones, ¿qué dijo? Dijo, está escrito. Así, con la palabra de Dios, Él venció las tentaciones de Satanás. Entonces nosotros, siguiendo a Jesús, nuestro ejemplo, que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, con su palabra, con su sabiduría. Los salvos deben discernir el bien y el mal en todas las cosas y seguir la voluntad de Dios. Así que todos nosotros, espero que andemos según la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, en cada momento, y que podamos discernir y evitar las artimañas del diablo.